Buenos días, Sergio Balaguer, arquitecto, larga trayectoria en el mundo de la arquitectura y el diseño de instalaciones deportivas, así que creo que la primera pregunta es muy sencilla. Desde 1982 metido en este sector, ¿cuál crees que ha sido la evolución y cómo crees que ha cambiado la concepción de en 1982 lo que vosotros veíais y empezáis a aplicar en España y lo que hoy estamos viendo? Sí, sí. Nosotros realmente empezamos ya con el tema del deporte en el 82, casi recién acabada la carrera, o sea, fuimos novatos en el tema, pero sí que es verdad que no existía el concepto del deporte tal como ha ido evolucionando. Tengo que decir que en el 82 el deporte que existía era el deporte espectáculo, el deporte de los clubes deportivos, el deporte tal, pero no el deporte del individuo ni el deporte del bienestar, que eso es un cambio radical. Entonces sí que en el 82 nosotros nos fijamos en el mundo exterior, en el mundo anglosajón, viajamos a Londres, Nueva York, y ahí sí que se empezaba un poco a dar importancia a la persona y al bienestar. Y ahí nosotros sí que tuvimos la suerte de tener un promotor que quiso invertir, que es el primer club que se hizo de un nivel alto en Barcelona, que es el Arsenal, y ahí empezamos a trabajar con estos nuevos conceptos. ¿Y cómo se puede acercar el deporte al ciudadano? Antes hablabas que empezó siempre el deporte muy enfocado a la alta competición. Sí. Ahora cuando pensamos en deporte, sobre todo pensamos en el deporte popular y en el conjunto de la sociedad. ¿Cómo el deporte, cómo el urbanismo y el diseño pueden acercar el deporte al ciudadano? Sí, sobre todo varió el concepto. O sea, bueno, claro, en el 82 incluso yo hacía atletismo de forma competitiva. Y entonces no existía el club al cual ibas y podías trabajar y tal, sino que existía el club de atletismo, en mi caso el Natación Barcelona, entonces competíamos y tal. Pero entonces surgió la idea de dar al individuo otra cosa, que es el que pudiera realizar en un centro deportivo indoor, en ese caso, que pudiera trabajar su cuerpo para el bienestar, no para competir. Y entonces empezamos a incorporar estos elementos y a diseñar estos tipos de centros que no era el del club deportivo al uso de competir, sino que era el club deportivo en el cual podías ir a trabajar personalmente tú. Y entonces allí se introdujeron, fue cambiando, intervino las salas de actividades dirigidas, empezaron el aeróbic, empezó el cycling un poco posterior, todo esto lo fuimos acumulando y la verdad es que empezamos a trabajar con cadenas en Barcelona. Realmente hemos trabajado en el inicio con muchas, con Europolis, con Duet, con O2, con Metrópolis también en sus inicios, y ahí es una larga trayectoria de ir incorporando toda esta actividad personal, que es muy diferente de la competitiva, y además acercando, como anécdota que explico yo, que cuando yo en el 82 salíamos a entrenar fuera, era raro ver correr a una persona, y esto se ha popularizado, y entonces la palabra es popularizar el deporte, y esto se ha conseguido con los clubs de este tipo. Barcelona, ciudad olímpica, hoy todavía caso de estudio del Comité Olímpico de cómo unos juegos pueden ayudar a transformar una ciudad, y ver que unas instalaciones que se pensaron para la alta competición, que luego se han reciclado para el uso popular. Y aquí la pregunta sería si tú crees que las ciudades tienen en cuenta las instalaciones deportivas a la hora de configurar cuál debe ser la planificación de una ciudad. Es importante que realmente en la planificación esté pensado cómo incorporar todo este trabajo. Ha pasado el tema deportivo realmente a introducirse en los barrios, o sea, la persona ya no tiene que desplazarse, o sea, estamos trabajando bueno, es el Smart Ciudad, todos los nuevos conceptos de descentralizar la ciudad y cada barrio, la persona tenga cerca su zona de trabajo, su zona de ocio deportiva y su zona de compras. Esto es muy importante. Entonces se ha desautomatizado este tema, y eso es muy importante, y esto en el urbanismo
cada vez se tiende más a esto y es un hecho. Hemos visto Valencia es una ciudad que ahora en época moderna es de las que más está apostando por el deporte para transformar la ciudad. No sé qué se puede hacer para que un barrio, para que una ciudad fomente todavía más el desplazamiento activo. A raíz de la pandemia hemos visto que mucha gente opta por el pasear a pie, por el coger la bicicleta, pero sin pandemias de por medio, ¿cómo se puede conseguir que una ciudad sea activa? Bueno, yo creo que Barcelona ha sido un ejemplo hasta ahora del tema deportivo, porque todos estos clubs, y esto se ha generalizado ya a toda España. De hecho, en este sentido, Barcelona y España es de las ciudades, de los sitios más deportivos, que la gente hace más deporte. Y esto se ha conseguido con la proliferación de estos clubs que se han ido instalando. En principio ha sido más la promoción privada y en algunos casos las concesiones, que la alianza público-privada que también ha permitido que se hagan estos clubs, y sobre todo el privado que ha apostado como un medio de negocio, pero un medio de salud pública, y esto ha sido muy importante porque ha ido regenerando y hoy en día el porcentaje de gente que hace deporte, sobre todo a todas las edades, esto ha sido muy importante, y cómo incorporar toda esta gente al deporte y cómo llegar a esto, pues realmente ha sido interesante. Sergio, a medida que hablamos de proximidad y de que los ciudadanos cada vez buscamos más la proximidad en todo lo que hacemos, eso también hace que el club vaya perdiendo metros cuadrados para poder cumplir esa premisa de proximidad. Pero, ¿qué aspectos son críticos a la hora de diseñar un centro deportivo, tenga 2.000, tenga 200 metros cuadrados? ¿Qué aspectos son críticos a la hora de definir cómo debe ser un centro deportivo? Sí, ahora te respondo a esta pregunta, pero también nosotros hemos a veces ingeniado en la ciudad y ya consolidada en Barcelona cómo introducir un club en sitios que parecía que no podía ser porque no había espacio. Entonces tenemos ejemplos debajo del Campo de la Europa o debajo del antiguo campo del Español. Propusimos nosotros porque una instalación como el Campo de la Europa, que no da un rendimiento porque es un club deportivo que el número de socios es limitado o tal, cómo introducir el deporte y cómo hacer que eso funcione, ¿no? Entonces consideramos que debajo del campo se podía hacer un club deportivo en los dos sitios, y con luz, porque trasladamos o abrimos luz, y entonces son clubs que están funcionando perfectamente y ha dinamizado mucho la zona. Y respecto a lo que me comentabas de realmente qué ha pasado, en la evolución que se ha dado, hemos pasado de los clubs y concesiones en el cual había muchos servicios, sobre todo aguas. La gran diferencia es cuando hay aguas y cuando no hay aguas, o sea, porque está cubierto los temas de aeróbic, los temas de trabajo muscular, todo esto están en todos, y cuando hay aguas es un club un poco más grande. En muchos casos, y últimamente se ha ido a los fit, que es un producto mucho más rápido que no tiene aguas. Entonces es un producto mucho más ciudadano, en el cual es un trabajo diario de la gente sin aguas. Eso ha evolucionado un poco hacia ese sentido, sin perder lo otro, porque el otro da un servicio importante también sobre todo en gente mayor, gente como nadadores, que también existen. Hablabas de la zona de aguas. Uno de los puntos clave de la Agenda 2030 es la sostenibilidad, y el tema de aguas es donde más se ha trabajado en la sostenibilidad, pero un centro deportivo, para ser sostenible, ¿qué tiene que tener en cuenta? ¿O cuáles son aquellos 3 puntos que tú dirías que son esenciales? Realmente es que el tema de sostenibilidad, que ahora lo estamos tocando todos, y es muy importante que las instalaciones sean sostenibles, y luego los materiales que se emplean kilómetro cero, todo esto es muy importante. Pero yo siempre digo que lo que es muy importante es que en el inicio del diseño realmente se trabaje esta sostenibilidad, pero con medios naturales. Y es que al final sí que es verdad que todo se evoluciona y que estamos colocando aerotermia y bueno, conseguir los certificados web, LEED, todo esto. Pero en el inicio del proyecto, sobre todo, yo aconsejo que se tengan en cuenta los factores de las ventilaciones, por ejemplo,
de los asoleos, lo que sea lo normal y lo de inicio de proyecto. Sobre todo en los clubes deportivos hay un tema que es muy importante, las circulaciones. Las circulaciones es tremendamente importante para el mantenimiento del club, o sea, separar mucho las circulaciones, nunca cruzar aguas, calzado de entrada, calzado de salida, todo esto es fundamental. Y lo que comentaba antes, al final, sobre todo que el club ventile, que respire, que sea sano. Eso es la sostenibilidad, que sea sano. Además, más en clubes deportivos, es fundamental. Una vez le damos esa seguridad al centro, cada vez vemos más nuevos tipos de público, ya no solo hay un perfil de usuarios, sino que cada vez hay múltiples. Eso desde la parte del diseño, ¿cómo se puede concebir un club que sea apto para distintos perfiles de usuario, más allá de los boutiques, que ya van específicamente a un segmento muy concreto de la población? No, eso también está en la base del proyecto, a qué público se está dirigido. Y sí es cierto que por gracia, los clubs han evolucionado para servir desde cuando eres joven a cuando eres mayor. Y tiene, además, la gente mayor tiene mucha importancia en los clubs. Entonces has de dar todos esos servicios desde el inicio también. Y es importante que lo tengas muy en cuenta en el diseño del club. Porque, y sobre todo esto ya de los gerentes deportivos, que lo tienen ya muy en cuenta en las clases que haya realmente para todos los públicos, ¿eh? Pero ya se tiene en cuenta a la hora de diseñar. Antes comentabas que en el 82, cuando os empezasteis a imbuir en este mundo, viajasteis por el mundo para ver. No sé, a día de hoy, ¿dónde situarías a España a efectos de hacer bien o mal las cosas para fomentar la práctica deportiva, ya sea en las calles o en la parte más del sector privado, en la oferta deportiva? ¿Dónde nos situarías? ¿O qué crees que aquí se está haciendo bien y a veces no lo vemos cuando estamos aquí? Hombre, yo creo que bueno, me ha tocado viajar. También al final ganamos el centro, o sea, el concurso para Río de Janeiro, el concurso de inicio de las Olimpiadas de Río de Janeiro. Hemos vivido un poco todo en el extranjero, cómo funciona. Y ahora voy a decir, España estamos en este sentido, en otros no, evidente, pero en este sentido, en el deportivo estamos en un nivel alto, muy alto. Los centros deportivos que hay en España, sobre todo hemos trabajado mucho en Latinoamérica, en Estados Unidos, que sí que tienen cosas, pero el nivel de los clubes deportivos, ya no solo en Barcelona, en España, es un nivel muy alto. Hemos trabajado nosotros en el resto de España, pero cuando tú vas a Madrid hay unos clubes excelentes, cuando vas en el sur de Andalucía, unos clubes yo creo que estamos muy... Y después en el uso de estos clubes y bueno, es que en muchas ciudades es que está apuntado mucha gente, o sea, hay un nivel de... Lo cual es bueno, porque funciona. La pandemia ha atacado un poco todo este tema, pero yo creo que el deporte ya está dentro de la sociedad española y desde el joven al jubilado están haciendo, todos son, que los usen o no en general, se usan, pero yo creo que tiene un nivel muy alto, ¿eh? Una de las disrupciones que hemos visto con la pandemia es que el club ya no son las cuatro paredes del club, cada vez una apuesta más seria por el entrenamiento online, por las actividades al aire libre, el outdoor. No sé cómo, Sergio, te imaginas tú el futuro de la instalación deportiva. O sea, ¿hacia dónde crees tú que van a ir los grandes cambios en el diseño de un centro deportivo? Yo creo que sí, pero estos cambios nos afectan a todo, en el diseño del club deportivo, en el diseño de viviendas. Nos está afectando y nos está afectando. De hecho, en viviendas en estos momentos las terrazas, los balcones son fundamentales. El diseño de los clubs pasa lo mismo, o sea, sí que es cierto que hay clubs que son indoor, que es muy difícil, pero darles este espacio exterior va a ser fundamental. O sea, en este momento ya no podemos estar pensando en clubs que, por ejemplo, ya no estén dentro de Barcelona. El Club Fit en sí, que no tiene más alternativa, pero en los clubs exteriores, los espacios exteriores van a menguar en algunos espacios interiores. Va a ser importante las clases al exterior, todo esto ya se está dando y en realidad estamos en algún tema que el tema del exterior,
fuera va a marcar el diseño de los próximos tiempos, seguro. Pues es que ya sabiendo que va a cambiar mucho el diseño del futuro de la instalación deportiva, sí que te pediría, para acabar, nos recomendarás aquellos 3 aspectos clave que cualquier gestor debe tener muy claros a la hora de concebir un nuevo proyecto. A efectos de diseño y de arquitectura del centro, ¿cuáles serían aquellos 3 puntos clave que tú destacarías? Hay muchos puntos, pero sobre todo lo que he vivido en los puntos claves para mí son las que te determinan el club al final, son las circulaciones. Las circulaciones han de ser muy claras, o sea, tú no puedes estar en un club que no tengas muy claras las circulaciones. Los espacios ventilados, y esto más en la pandemia será así, y sobre todo la luz. O sea, tú vas a hacer deporte y necesitas luz, también en la pandemia será más, pero que lo que necesitas es que el centro sea vivo. Entonces, yo creo que estos conceptos han de estar incluidos en el diseño desde el inicio. Pues con esta vez, Sergio, damos por concluida la entrevista, así que muchas gracias por colaborar con nosotros y seguimos en activo. Perfecto, agradecido a vosotros, porque es muy interesante seguir este tema. Llevamos muchos años y espero seguir haciendo muchos años clubs. Muchas gracias. Muchas gracias.